Hoy se habla de los demandantes de prostitución en Aragón, en una jornada de Hombres por la Igualdad que deja pues el perfil de quién demanda, de quiénes son demandantes de prostitución y algunos datos más que sitúan a España como uno de los países más demandantes de sexo. Mueve mucho dinero en nuestro país, Miriam. Como sabemos, la prostitución es alegal, en este caso en España, y según un estudio de la Universidad Complutense de Madrid, el perfil mayoritariamente del usuario que recurre a la prostitución es un hombre entre 30 y 45 años de edad. También este estudio nos deja unos datos como que el 13% de los encuestados han pagado por sexo y el 17% no sabe o no contesta si pagaría, es decir, casi un 30% sería cliente o potencial cliente de la prostitución. Y en cuanto a los encuestados se les preguntaba también si ejercerían la prostitución, en qué ámbito, y en este caso el 64% asegura que acudiría al club, el 13% en un piso y el 9% la prostitución en la calle. Gracias, Nerea. Teófilo Martín, presidente de Hombres por la Igualdad. Hola, bienvenido. Hola, buenos días. ¿Por qué han querido hablar de los denominados como puteros? Normalmente se pone el foco en la mujer prostituida, y hemos querido poner el foco precisamente en el demandante de prostitución, que en un 90 y tantos % es el hombre. ¿Por qué acude a la prostitución? ¿Cómo nos define como hombres el uso de la sexualidad dominante? Donde, de alguna manera, en un país que se supone que existe una mayor igualdad sexual, no deberíamos o no tendríamos que pagar por sexo en una situación de una mayor igualdad sexual, que es lo que, de alguna manera, queremos conseguir desde Hombres por la Igualdad. Pues por los datos que estamos dando, España se sitúa en uno de los países más altos en el ranking de demandantes de prostitución. Son hombres, estábamos viendo un poco el perfil que también van a analizar en estas jornadas, pero vamos con esa primera pregunta. ¿Por qué se recurre a esta demanda de sexo o pago por sexo? ¿Han llegado ya a alguna conclusión, Teófilo? Todavía no, pero hay datos. Las personas que han venido hoy a hablarnos son doctoras, investigadoras, porque como sabes es un tema bastante oculto. No se habla del tema de la prostitución solamente entre hombres, entre iguales se dice algo, pero efectivamente no es algo que se conozca, sino algo oculto. Por lo tanto, es difícil conseguir esos datos. Es verdad que la estadística hablan de que España es un país bastante demandante de prostitución. Hay que tener en cuenta que hay lo que se llama, somos una potencia turística, una potencia en el tema del turismo. Se habla de todo el Mediterráneo como una especie de eje prostitucional, donde efectivamente los demandantes de prostitución aumentarían. Pero aún así queremos poner el foco precisamente en por qué en una sociedad el hombre todavía sigue utilizando la prostitución. La respuesta, evidentemente, todavía no está clara, pero sí que entendemos que hay una idea de que el hombre que acude a la prostitución quiere resolver su necesidad de su sexualidad de una manera inmediata, de una manera rápida. Es un poco como una especie de consumo inmediato. Esta sociedad parece que nos aboca de quiero algo, lo compro, quiero algo, voy a buscarlo, sin todos los elementos que pudieran de alguna manera hacer posible esa igualdad sexual. Entendemos que un hombre, pues cuando conoce a mujeres, puede tener una negativa en la famosa ley del solo sí es sí, y si lo que quiere es un sexo rápido, entiende que a través de la prostitución lo puede conseguir. Y además es un reducto de esa masculinidad hegemónica que hablamos, donde el que paga decide lo que quiere y además objetualiza a la mujer de alguna manera para conseguir ese imaginario masculino que es el hombre que domina a la mujer y que por tanto es el dueño de esa situación, ¿no? Algunos de estos puteros podrían ser ahora sancionados con los cambios que ha introducido el Gobierno por promover la trata de mujeres. Estamos hablando de prostitución y no estamos hablando de trata de explotación sexual.
La explotación sexual es un delito, ha sido un delito siempre. Ya sabemos que es difícil a veces denunciar porque existen unas redes que a veces no posibilitan la salida de las personas que están en situación de trata y de explotación. Pero en este también congreso queremos hablar de lo que es la prostitución. La trata es un delito, incluso penado, y por lo tanto entendemos que hablar de un delito es algo que nos sobrepasa. Es un delito y punto. Lo que hay que intentar es que desaparezca. Por lo tanto, entendemos también que el hombre que utiliza la prostitución debe ser consciente de que indirectamente está alimentando una industria ilegal. Hemos comentado de que hace bastantes años, la mayoría de las mujeres en situación de prostitución eran españolas. Hoy, en esta situación de capitalismo global o de movilidad, pues realmente un gran porcentaje, no sé si llega al 90%, son mujeres de otros países donde pues realmente pueden estar en situación con papeles o sin papeles, pero en todo caso se ha ampliado y realmente nos han enseñado alguna encuesta donde algún hombre usuario de la prostitución comentaba que había recorrido el mundo utilizando la prostitución. Esa accesibilidad a todos los países, a solo con el pago de una determinada cantidad, es algo que está ahí y que hay que decir no a esa utilización del sexo masculino para el único placer del hombre. Teófilo, me acompañan varios colaboradores periodistas en esta mesa. Óscar Civieta le quiere preguntar algo. Buenos días. Se está hablando ahora en España mucho de la posibilidad de abolir la prostitución, ¿no? En Francia, en 2016, se aprobó una legislación abolicionista que ponía el foco en el putero y no en la mujer. Leía que en los 5 primeros años solo 160 mujeres en Francia habían dejado la calle a partir de esta legislación. No sé si tienen datos o una opinión sobre, más allá de esto que he comentado, cómo está funcionando esa legislación y si de verdad se está poniendo el foco en el putero y en el proxeneta. Dentro de Hombres por la Igualdad, un compañero ha estado estudiando las distintas legislaciones europeas, como bien dices. En Suecia hay una legislación abolicionista, en Francia también, en Alemania está permitida, es legal. Entendemos que ahora con las redes sociales, con Internet, pisos, etcétera, es muy difícil acceder a la legalidad tal y como o la ilegalidad que marca la legislación. Entendemos que una legislación solo no va a producir una disminución clara de la prostitución en España. Pues Teófilo Martín, presidente de Hombres por la Igualdad, gracias por haberse asomado aquí y ahora. Un saludo. Gracias a vosotras. Óscar, ¿quieres seguir tú con el tema? No, bueno, está bien que se sienten a hablar de momento de qué pasa con los hombres y que acuden a... Claro, por supuesto. Yo creo que son demandantes de sexo... Cuando hablamos de machismo, de violencia machista, siempre hablamos que es algo que nos tiene que preocupar a todos, no solo a las mujeres. Yo creo que es muy buena noticia que cada vez, por ejemplo, haya más hombres en la manifestación del 8M y que se destierre eso de que el feminismo es cosa de mujeres, porque es absurdo. El feminismo es puro sentido común, es igualdad y todos deberíamos serlo. Y le preguntaba eso porque hay mucha discusión en España ahora sobre el abolicionismo, ¿no? Yo creo que el camino debería ser el abolicionismo, pero claro, lo decía ahora Teófilo, en Francia, por ejemplo, solo 160 mujeres en 5 años han dejado de ejercer la prostitución en la calle desde que se puso una legislación abolicionista. Es decir, cualquier legislación que llegue tiene que venir acompañada de otras cosas, tiene que venir acompañada de ayudas económicas. Bueno, hay protección también en este caso, en esta nueva cambios que ha introducido el Gobierno, hay protección también a las víctimas. Sí, ha mejorado. ¿Cómo van a salir también de esa situación? Muchas de ellas obligadas, como estamos contando. Ha mejorado la situación en España, pero aún así se está planteando eso y yo creo que todo tiene que ir en pro de ayudar a esas mujeres a que puedan salir, como decía, con ayudas económicas, psicológicas, con formación y luego con castigar al putero o al proxeneta y no a la mujer, ¿no? Que no haya una persecución de la mujer, que en este caso es, en la mayoría de los casos, digo en la mayoría de los casos porque en la mayoría de los casos están obligadas a hacerlo, la víctima. Mónica.
Yo creo que es importante que se hable de ello, ¿no? Yo creo que un primer paso ya lo estamos dando, y luego yo no me atrevería a separar prostitución de trata de blancas, porque creo que para nuestra desgracia está demasiado unido. En el caso de que se detecte cualquier tipo de trata de personas que está vinculada con la prostitución, yo creo que es muy importante que se sancione a los consumidores de sexo con estas personas, y que se les ayude en todo caso a tratar de dejar la profesión. Tengo más dudas de si la solución estaría en abolir la prostitución totalmente o en tratar de regularla para garantizar las condiciones de las mujeres que libremente quieran ejercerla, que ahí yo creo que es donde puede estar uno de los principales puntos de debate, ¿no? Si todas quisieran dejarlo y quisieran buscarse de otras fórmulas, sería fantástico. Me preocupa muchísimo que al declararlo ilegal se pueda seguir produciendo de manera ilegal y estén más desprotegidas todavía las mujeres que la ejercen. Entonces yo creo que es muy importante hablar que tiene que haber una lucha sin cuartel contra la trata de personas. Hay que garantizar que puedan salir de ahí todas las mujeres, denuncien o no a los que les están obligando a prostituirse, y en el resto la verdad es que me faltan argumentos para poder decir que es mejor si abolir la prostitución o si tratar de regularla para garantizar la seguridad de las mujeres que lo ejerzan libremente. Jorge. Bueno, pues una jornada muy pertinente. Creo que esto tiene que hablarse más. A veces tenemos debates muy estériles sobre algunas cuestiones, y esta es de primer orden. Lo es porque detrás de la prostitución hay un problema de trata de personas muy grave, y hay que hacer algo, porque las cifras que conocemos de prostitución en España son realmente escandalosas, y a veces es un problema que ha estado muy invisibilizado, ¿no? Ha entrado algo en la agenda política en esta legislatura, pero muy tenuemente. Yo tampoco tengo claro cuál es la manera de regular esta actividad, de manera de enfocar, ¿no? Lo que sí que tengo claro es que hay que perseguir el proxenetismo. Eso es irrenunciable como sociedad, es una necesidad. Ahora bien, el modelo legislativo a seguir pues no está claro, porque no tenemos tampoco ningún referente en el exterior que no demuestre que tiene sus lagunas o sus sombras, ¿no? Hablabais de Francia, Suecia, donde se ha reducido la prostitución, pero ha crecido la prostitución clandestina, ¿no? Modelos que han apostado por la regulación, como Alemania o Países Bajos, pues bueno, al final al revés, ha producido un incremento de la prostitución. Lo que está claro que una manera, desde luego, de cambiarlo es de ser cada vez una sociedad más igualitaria, porque eso sí que nos hace cambiar a los hombres de mentalidad y pensar que la mujer no es su cuerpo no es una mercantilización, sino que es una persona de igual a igual.